mucha Bueno, vaina que doctor hacer. Jorge Enrique Robledo, ¿por qué Sin pelos en la lengua? Ese fue el título que le dimos al libro que publiqué hace un año ya, ¿cierto? Que es un libro de memorias que llaman los editores, que es que uno cuenta su vida, pues yo digo yo, mi vida y mis luchas, y digo muchas verdades. Yo soy una persona franca, yo soy respetuosa en el debate, soy respetuoso, perdón, en el debate, pero al mismo tiempo yo digo mis verdades. Gústele a las personas si no les gusta. Y como yo he estado en la oposición y en la lucha política, ya este año cumplo 55 años, pues y es la historia de mi vida, entonces pues ahí se dicen un poco de cosas. Yo he encontrado mucha gente que me ha dicho, oiga, pero yo no sabía que esa historia, o sea, eso que usted cuenta sucedió en Colombia, yo no sabía que eso había pasado. Entonces es un poco la explicación de ese titular. Por ejemplo, hay muchas alusiones al Frente Nacional como responsable de la corrupción hoy en Colombia. Yo creo que sí, esa es una alusión importante, porque además al Frente Nacional no lo han borrado de la historia. Yo estoy seguro que uno le pregunta a la gente joven y no tienen ni idea. Resulta que ese fue un momento decisivo para la historia de Colombia. Primero porque acabó con la violencia liberal conservadora, yo lo digo ahí, ese fue un acierto del Frente Nacional. Pero como montaron una manguala, los liberales y los conservadores, que eran prácticamente la única fuerza de importancia política en Colombia, pues corrompieron al país, porque donde no hay oposición, la corrupción se posesiona. Porque se repartieron la marrana presupuestal por cerca de 30 años y dejaron una herencia de reparto del botín. Usted mira, en todo Colombia, la norma ¿cuál es? En las elecciones hay competencia, y una vez gana el alcalde que sea, montan una cuadrilla de amigotes para hacer la mayoría en el consejo y hacer lo que se les dé la gana. En eso terminó convertida en proporciones muy grandes la llamada democracia colombiana. Entonces, por eso trato ese tema en el libro. ¿Usted nació en Ibagué o en Manizales? En Ibagué, yo soy ibaguereño. Yo soy hijo de ibaguereña y mi padre fue un manizaleño que siendo joven llegó a vivir a Ibagué. Salió de Manizales con un hermano mayor, terminó viviendo en Ibagué y se casó ahí con mi madre. Entonces yo viví en Ibagué hasta los 18 años, me fui a estudiar a Bogotá y después me fui a vivir a Manizales. Y viví en Manizales 30 años, y en Manizales pues me hice, fui profesor de la Universidad Nacional de tiempo completo 26 años, y ahí fue donde, digamos, hice la lucha política que me permitió convertirme en senador, que después me llevó a vivir a Bogotá. Es muy difícil ser congresista y no vivir en Bogotá, porque los tiempos se vuelven inmanejables. Doctor Jorge Enrique, usted hace un homenaje en el libro a su mamá. Es decir, usted dice, mi madre fue una gran mujer y fue la que le dijo al país que la cárcel de La Gorgona, esa isla, debería convertirse no en cárcel, sino en un parque natural. Sí, realmente mi mamá fue una mujer muy, muy especial. Digamos que entre sus amigas era casi la única que trabajaba, las demás eran señoras que sostenían a sus esposos y durante toda la semana conversaban entre ellas. Mi mamá pues también era simpática y conversadora, pero ella era una luchadora, una trabajadora impresionante. Ella fundó, por ejemplo, el Club de Jardinería de Ibagué, manejó los inmensos jardines del Club Campestre muchos años, era casi como una finquera, digámoslo así, en ese sentido. Creó el Comité de Promoción Artesanal y así termina yendo a Gorgona en el tema de las artesanías siendo cárcel. Entonces cuando mi mamá ve ese espectáculo maravilloso de la naturaleza en Gorgona, ve eso y dice, pues yo les voy a ayudar a estos presos a que diseñen mejor sus piezas, pero esta isla prisión o este campo de concentración, porque ahí lo que hubo fue un campo de concentración, hay que acabarlo, y le gastó 10 años de su vida a luchar contra eso. Pero además pasaba meses en la isla, en unas condiciones dificilísimas. Hay un libro que ella escribió, un libro de crónicas, que es muy bonito, vale la pena leerlo, donde ella cuenta cómo fue de dura eso que tuvo que hacer. Pero claro, ella era amiga de dirigentes políticos, de ministros, etcétera, y logró cerrar el campo de concentración, la cárcel, y convertir eso en un parque natural. Lamentablemente, llevamos ya 3 gobiernos con el de Petro bregando a poner un radar para el ejército de los Estados Unidos, haciéndole un daño ambiental descomunal a Colombia. Eso es un crimen contra el medio ambiente nacional y ese parque natural, convertir eso como una especie de cuartel, que es lo que lo están convirtiendo, ¿no? Que se vayan con sus armas para otro lado y dejen solo la naturaleza que hay allí, que es maravillosa. Yo he estado, con mi mamá fui una vez a Gorgona cuando era Isla Prisión, y después estuve otra vez, y ese es uno de los sitios más bellos del mundo que uno pueda imaginarse.
Su mamá también les habló al periodismo, ¿no? En el Nuevo Día de Ibagué, y además hay una crónica sobre Gorgona de ella en Crónicas y Reportajes, el segundo tomo que recopiló Daniel Samper Pizano. Sí, yo conozco esa crónica. Expliquemos eso. Daniel Samper hizo una selección de las mejores crónicas de Colombia y puso la de mi mamá, ¿cierto? Que es sobre Gorgona. Cosa que a mí me impresionó mucho porque mi mamá no tuvo estudios universitarios. En esos días las mujeres pues difícilmente terminaban el colegio, ¿cierto? Y era una pluma excelente porque además era una conversadora sobresaliente. O sea, mi mamá era capaz de hablar con una amiga 2 horas por teléfono, cosas de esas, que quedaba el teléfono recalentado, ¿cierto? Entonces a mí me impresionó mucho eso, que Daniel Samper lo hubiera escogido. Ahora, realmente ella era una conversadora y una pluma de excelencia. ¿Sí? Y ese libro de crónicas de ella es una belleza del libro, porque además es lleno de cariño a la naturaleza, de cariño a los propios presos. Entonces ella en parte decía, oiga, están presos pero no los torturen, eso no puede ser así. La vena política de Jorge Enrique Robledo es de papá o de mamá o de ninguno de los dos. Parece que ellos querían que la gente decente, dice usted que ellos decían, la gente decente no se mete en política. Sí, ninguno de ellos dos tenía vena política, y cuando yo decidí centrar la vida en la política, sobre todo mi mamá se sintió súper mal, porque ella nos enseñó, nos crió con la idea de que la gente decente no se mete en política. Ella era amiga de todos los jefes políticos de Ibagué, y mi papá también, pero no les gustaba cómo se hacía, como se ha hecho la política siempre. Entonces, cuando yo tomé la decisión de incluirme en la política, hicieron, sobre todo ella, todas las presiones de yo centrarme en la política, para que no me quedara ahí, ¿cierto? Decía, pero mijo, ¿usted cómo se va a dedicar a la política? Pues, entonces, bueno, ese es un desacuerdo que yo tuve con ella, y ella lo planteó con toda franqueza. Ella era una persona muy directa y muy franca, y me tocó decirle, mamá, me toca no hacerle caso porque yo tengo una vocación distinta, y cuenta con que yo seré un político que hará las cosas con decencia. O sea, esa preocupación no la tengas. ¿Cómo ha sido? Sí, así ha sido. Realmente, cuando yo tomo hace 55 años la decisión de centrar mi vida en la política, o sea, por un lado, ganarme la vida honradamente, y después de trabajar honradamente para ganarme la vida, hacía política todo el día, ¿sí? O todo el día no, las horas que me quedaban. Y esa decisión la tomé, Miguel Ángel, con una idea clara. Haré política como servidor público, y estoy llamando la atención a la juventud colombiana. El que quiera hacer política, bienvenido, pero si la va a hacer como servidor público. Si la va a hacer como negocio, mejor haga negocios en otras cosas, porque si se hace en política, se hace mal, se hace corrupto, y la corrupción mata la política hecha con seriedad. Entonces, esa decisión que yo tomé hace 55 años, es político sí, eso yo se lo expliqué a mi mamá, pero no la pude convencer. Mamá, político sí, pero como servidor público, ¿cierto? No como un pillo de la política nacional. Ese es un pasaje bien interesante de mi vida, porque ella le tenía mucho miedo a lo que yo pudiera terminar haciendo según veía en la política que conocía. Su papá y su mamá, viviendo en Ibagué, vivían dentro de la élite social alta de Ibagué, sin ser ricos. Sí. Y usted estudió en los colegios privados de Ibagué con privilegio, y estudió en la universidad donde estudian los ricos de este país, la Universidad de los Andes. ¿Cómo hace usted para meterse en el tema social como se ha metido en la política? A ver, yo llego a Bogotá, bueno, y en Ibagué, mi vida en Ibagué, yo lo cuento en el libro, fue una sola fiesta, porque son una rumba, paseos, piscinas, bueno, deportes, etcétera. Yo llego a Bogotá, y llego a vivir a Bogotá, no había cumplido 18 años todavía, ¿cierto? Y estaba el mundo en la conmoción de la minifalda, la píldora, ¿cierto? El hipismo, el rock. Entonces yo llego, y la fiesta en la que venía en Ibagué siguió hecho en Bogotá, con un apartamento con mi hermano y unos amigos de solteros. Bueno, usted se imaginará eso, sí. ¿Cierto? Pero también ese acercamiento como a la protesta del rock y a todo me empezó como a abrir los ojos en política y a reflexionar. Bueno, de verdad yo he vivido muy, muy sabroso toda mi vida, pero esa no es Colombia, ese no es Ibagué. Entonces adquirí una sensibilidad que no tenía a flor de piel. Bueno, ¿y cómo viven los pobres, la gente sencilla? ¿Qué le pasa a Colombia? O sea, me empecé a politizar, ¿cierto? Sí.
Y me tocó el movimiento estudiantil Miguel Ángel de 1971, que fue una lucha, tal vez la lucha en Colombia, estudiantil más grande de la historia de Colombia y ahí en parte de América, y ¿no? en Latina. parte de América. Además, porque en el había mundo pasado entero, ya en 1968 el movimiento estudiantil. Exacto, y habían pasado las jornadas de Francia, o sea, el mundo estaba en esos días revolucionado, digámosle así. Entonces yo empecé a ver un mundo que yo nunca había mirado. Y me empecé a politizar, empecé a hacer lecturas que nunca había hecho. Y al final de 1971, siendo dirigente estudiantil en la Universidad de los Andes, tomé una decisión de vida, que es la que ya le conté. Voy a centrar mi vida en la lucha política como servidor público para hacerle cambios importantes a la vida de Colombia. Empezando por desarrollar la economía. Es que la principal desgracia, o todas las desgracias de Colombia tienen origen en que tenemos una economía de mercado tremendamente subdesarrollada. O sea, las cosas están tan mal que los colombianos se están yendo a trabajar a otros países. Un país así no tiene futuro, Miguel Ángel, porque en un país se queda convertido en un país de niños y de ancianos. ¿Quién va a crear la riqueza? Entonces, todo eso me empapó y tomé esa decisión, bueno, que la he sostenido 55 años. Esa decisión la pudo haber tomado en el Partido Liberal o el Partido Conservador, que eran los partidos, digamos, del fuertes poder, en ese momento. En cambio, usted se fue para el MOIR. Sí, porque yo tomé esa decisión como una decisión como de rebeldía con mi propia vida, ¿cierto? Y con las posibilidades que tenía, porque yo hubiera podido irme a hacer política con Santofimio y Ibagué. Sí, o sea, claro. Mi familia se crió con la familia de Santofimio, pero pues yo no iba a terminar allí porque esa era la política tradicional. Bueno, con los otros jefes políticos del Tolima que eran amigos de mi casa, ni tampoco con los de Bogotá, porque yo lo asumí fue una actitud de rebeldía. Entonces yo digo, sí, yo estudié en los Andes, voy a ser arquitecto, pero voy a centrar mi vida en la política, pero como servidor público, no con la idea de que a mí me vaya bien, sino con la idea de cambiar a Colombia. Y en eso, afortunadamente, he podido ser coherente 55 años sin venderle el alma al diablo. Porque en política, en buena medida, lo que hace mucha gente cuando entra a la política es venderle el alma al diablo, ¿cierto? Hacer todo lo indebido que haya que hacer para que les vaya personalmente bien. Sin pelos en la lengua contra la oligarquía colombiana, sin pelos en la lengua contra los presidentes y los últimos presidentes, Uribe, Santos, Duque y Petro. Sí, yo suelo repetir esta frase, Miguel Ángel. Nunca nadie por el que yo haya votado para presidente ha ganado la presidencia. He perdido todas las votaciones. ¿Por qué? Porque mi decisión de vida fue la política como servidor público para hacerle cambios importantes a la vida del país, para sacar a este país de la pobreza, de la miseria, del desempleo, del hambre, de la corrupción, de la violencia. Cuando yo tomo la decisión en el 71 de centrar mi vida en la política, rechazo la lucha armada. En esos días la lucha armada, eso era, casi todo el mundo aplaudía la lucha armada. Entonces yo también en eso entro en rebeldía. Parte de la iglesia. Parte de la iglesia, y eso aquí pasó de todo. Yo nunca acepté militar en un partido que tuviera vínculo con la lucha armada y con la guerrilla. Nunca llevo en esa posición toda la vida. Y uno de mis reclamos a Petro son sus coqueteos con la lucha armada. Eso es inaceptable, ¿sí? Él hizo bien cuando el M-19 se salió de la guerrilla, pero el discurso que ha montado como presidente es un discurso pro lucha armada, pues mal planteado, ¿cierto? Inaceptable, porque esa es una convicción que tengo. Además no la tengo solamente porque yo lo dije, sino porque 60 años de esa violencia estéril. El padre Francisco de Rollo, lo cito en el libro, que es de los que más sabe estas cosas en Colombia, él dice que esa es una violencia estéril, y ojo a la frase, Miguel Ángel, porque no arregló nada y lo empeoró todo. Es una frase durísima, pero es cierta. Y esa violencia de 60 años, ¿qué ha arreglado? Nada, absolutamente nada. Y lo ha empeorado todo. ¿Cuántos muertos, cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántos dineros gastados en una guerra? Cuánto odio, cuánta frustración, cuántas familias destruidas, cuántas tierras agrícolas que no se pudieron desarrollar porque la violencia no las dejó. Entonces, en eso acerté. Cuando yo decido lo que quería hacer en 1971, también acerté en eso. Porque en esos días a uno lo jalaban de la camisa a bregarlo a meter a la guerrilla. Claro, como yo estaba en la oposición, pues me jalaban, ¿cierto? ¿Sí? Y yo afortunadamente pude entender que no podía meterme por ahí. Entonces, una de mis decisiones para escoger en qué sector político fue que yo averigué, bueno, yo estoy de acuerdo, hay que luchar por la soberanía nacional o no arreglamos en Colombia, hay que luchar a favor de los pobres o no resolvemos los problemas nacionales, pero ojo, sin lucha armada, sin pasar a Colombia de la órbita norteamericana a la órbita soviética,
defendiendo la economía empresarial, porque sin empresas no hay ni desarrollo ni hay empleo, y diciendo los empresarios caben en este proyecto. Decir eso en 1971, eso era la herejía del siglo, ¿cierto? Porque el movimiento estudiantil mayoritariamente estaba pensando de otras maneras, ¿cierto? Pero bueno, me le ha pasado la vida de rebeldía en rebeldía, pero acertando, porque la vida ha demostrado que he acertado en mis decisiones. En el libro precisamente usted defiende la política económica de los hidrocarburos, del petróleo, del gas, como una política importante de ingresos al país, a la sociedad, para el progreso y el capital. Sí, sin duda. O sea, si Colombia no tuviera la economía petrolera que tiene, no tuviera Ecopetrol, Colombia sería bastante más subdesarrollado de lo que es. Si no tuviéramos la minería y el carbón que tenemos, seríamos bastante más subdesarrollados de lo que estamos. Acabo de publicar otro libro que es un pleito mío con Petro en ese terreno, porque Petro quiere acabar con el petróleo, quiere acabar con el gas, quiere acabar con el carbón, quiere acabar con Ecopetrol como empresa petrolera, y esa es la estupidez del siglo. Entonces quiere que cambiemos el petróleo por aguacates o por turistas. Entonces yo digo, pero ¿por qué hay que reemplazar el uno por el otro si yo puedo tener aguacates y turistas? Y turistas y petróleo, que es lo que pasa en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en todas partes. Ningún presidente de país petrolero del mundo se le ha ocurrido acabar con el petróleo, porque pueden coexistir y no hay cómo reemplazar hoy por hoy los ingresos de la economía petrolera y gasífera y minera, no hay cómo. Entonces, si llegara aquí un hechicero del mal y nos arrebatara toda esa riqueza, la economía colombiana se hundiría, el desempleo se dispararía, la pobreza, el hambre, la corrupción. Entonces, ese último libro que publico es un libro que es un debate con la posición de Gustavo Petro. Entonces yo digo, Petro dice esto y yo digo esto. La gente que escoja lo que quiera escoger. En el libro usted cuenta intimidades, incluso intimidades de su niñez, cuando una matera le cayó en la cabeza. Sí, yo empecé, porque eso a uno le dicen un libro de memorias, y eso es bien difícil, Miguel Ángel. Usted va a ver cuando haga el suyo, no sé si ha hecho, uno dice, ¿por dónde empiezo? Entonces, pues yo tengo un buen sentido del humor, me gusta reírme de mí mismo. Entonces empiezo contando eso, que es verdad. Tenía por ahí 4 o 5 años. Vivíamos en una casa que tenía patio central y columnas, y ahí había unas materas con unas matas muy bonitas. Y yo por ahí a los 4 años, colgadas en unos aros. Sí. Y yo a los 4 años, no sé por qué, solito que estaba ahí, cogí y yo saltaba con el palo de la escoba a chuzar la matera por debajo. Hasta que alcancé a chuzarla y claro, la matera ¡pum!, se salió y se vino como una bala y me cayó en la cara, me cortó la ceja y yo quedé espaturrado ahí tirado en el piso, y mi mamá pues corriendo desesperada porque pobre, a su hijo se lo estaba matando la matera. Entonces yo hago un humor contando esa historia y saco una conclusión pues que es como de te muera el pelo. Entonces digo, ahí fue que me volví así como soy. El materazo fue el que me convirtió de esa manera. Usted también hace una propuesta en los libros de país. Sí, el país que yo propongo es cuál. Hay que desarrollar su economía. Es que esto no hay que ser un genio para uno saber que si usted tiene muy poco producto, muy poca riqueza, si no lo aumenta no hay nada que hacer. Vamos a suponer que a mí me llama un hermano y me dice, resulta que me estoy muriendo de hambre, no tengo sino un huevo en el desayuno para mi familia. Jorge Enrique, ¿qué opina? Y entonces yo le digo, oiga Carlos, es que yo sé un método para partir el huevo en 5 partes. Pues si yo soy honrado, le tengo que decir a mi hermano, oiga, tiene que comprar más de un huevo, o sea, tiene que producir más riqueza o usted no va a salir de la pobreza. Lo mismo le pasa a Colombia. No se pueden resolver los problemas nacionales con un capitalismo de $7.000 o de menos de eso, que es lo que hemos tenido en los años anteriores. Entonces, aquí hay que hacer unos cambios para desarrollar, lo primero que todo, crear más riqueza y más riqueza. Y claro, hay que distribuirla mejor, sin estatizar la economía ni acabar con la propiedad privada, pero bueno, hay que tener en consideración a la gente sencilla. Lo primero que hay que ofrecerle a la gente sencilla es empleo, Miguel Ángel. Empleo, pero de verdad, no el rebusque por ahí en una esquina vendiendo mamoncillos, ¿cierto? Esa es la lucha de toda mi vida. Y después de eso discutamos, bueno, cómo se redistribuye la riqueza y todo eso, pero lo primero es esto. Ahora, eso exige no seguir acatando las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que llevan 80 años manejando a Colombia, pero ellos no están interesados en el desarrollo de Colombia, sino en el de Estados Unidos, el de Francia, el Alemania y el Japón. En el capitalismo nadie le regala nada a nadie. Ese cuento de que es que aquí llega un míster a salvarnos, a mí ese cuento no me la echen. O nos salvamos nosotros mismos o nadie nos va a salvar.
en una economía de mercado. Insisto, entonces yo ese tema de la economía lo he estudiado mucho, casi todos mis libros son sobre economía, y en Sin pelos en la lengua hablo bastante de eso, del cambio climático también, y esa es mi invitación a los colombianos. Unámonos en una primera idea, reconozcamos que Colombia está en la olla, se lo digo a todo el mundo, a los pobres, a los medianos y a los ricos. Reconozcamos eso y sentémonos a ver entre todos cómo arreglamos esto, pero no con pañitos de agua tibia, ¿cierto? Entonces vendiendo unos aguacates, pues también hay que venderlos, pero aquí necesitamos es industrializar al país. Que todos los países del mundo semejantes a Colombia que se han desarrollado es porque se han industrializado, las faenas urbanas y los rurales, eso tiene que ver con aumentar la productividad del trabajo. O sea, que una persona en un día de trabajo no cree, digamos, 50 centavos de dólar o 20 centavos de dólar, sino que cree mucho más, de forma tal que estemos desarrollando el país, un país que se meta en el mundo de la ciencia. Yo fui profesor toda la vida, el subdesarrollo científico de Colombia es una vergüenza, y Petro le recortó el presupuesto al Ministerio de Ciencia todavía más, y dice que está por el progreso de Colombia. Entonces, esa es la lógica con la que yo he actuado toda mi vida, pero yo, ¿por qué puedo decir todo esto que digo? Porque como yo hago políticas como servicio público, no me importa entrar en contradicción con los poderosos, porque yo pienso es en Colombia. Entonces, si a mí me toca decirle a cualquier presidente, digo, usted está equivocado en esta vaina, no tengo problema porque yo no estoy detrás de un puesto, ni de un contrato, ni de una lagartada, ni de nada, sino que yo pienso como pienso. Si acierto, acierto, y si me equivoco, me equivoco, pero no le vendo el alma al diablo. Finalmente, ¿va a volver al Senado de la República? Sí, esa es la idea, Miguel Ángel. Mucha gente desde hace rato me viene hablando de eso, mis amigos y otra gente que no. Y he tomado la decisión de que sí, entre otras cosas porque el presidente Petro está haciendo tan mal gobierno, que entre las cosas a las que le ha hecho un daño inmenso es al Congreso. Arrodilló, no a todo el Congreso, pero a casi todo lo arrodilló a punta de clientelismo, de mermelada, de politiquería, de corrupción. Entonces el nivel del Congreso, repito, no en todos los casos, pero es notorio que el nivel del Congreso ha caído profundamente. O sea, este Congreso es mucho más malo que los congresos en los que yo estuve, malos en el sentido de cumplir con su papel. Y uno de los papeles importantes es que los congresos no se les arrodillan a los poderes ejecutivos, mantienen su independencia, y la tiene perdida en proporciones muy grandes. Entonces quiero volver a qué, pues a hacer un poco lo mismo que he venido haciendo. Me preguntan, ¿usted qué va a hacer en el Congreso? Pues lo que he hecho toda mi vida. Yo no estoy cambiando, ahora ajustado pues a las realidades de este momento, siempre con la idea de servirle al país, y estamos en una campaña por la presidencia también, Miguel Ángel. Yo estoy respaldando la candidatura de Sergio Fajardo, la coalición que creamos con dignidad y compromiso, el nuevo liberalismo, el partido político Mira. Estoy en la lista de Senado, vamos a tener listas de Cámara. Aprovecho para invitar a los quindianos a que se unan a nosotros, entre otras cosas porque si alguien ha sufrido en los últimos años por los malos gobiernos es el Quindío, ¿o no? Sí, esto no me lo estoy inventando yo. Un desastre lo que ha habido en un departamento que podría funcionar mucho mejor de lo que funciona. Doctor Robledo, muchas gracias. Miguel Ángel, a usted mil gracias, y mil gracias pues por la presentación del libro, que se lo agradezco. Yo sé que es un trabajo duro y sé que lo hizo muy bien. Muchas gracias.